Gracias le damos a Dios, gracias le damos al Señor. Creer en Dios es lo más lindo que nos puede pasar y saber que Él hace milagros. Bienvenidos a todos los que están aquí en la reunión, los que nos siguen por las redes. Tome su lugar, Dios le bendiga. Hermoso es adorar, alabar, buscar la presencia de Dios, depender del poder de Dios, saber que Dios no tiene límites y que hace que podamos entender y comprender como seres humanos que si estamos en las manos de Dios, a pesar de toda situación y toda circunstancia, siempre vamos a estar seguros. Siempre vamos a tener un horizonte nuevo. Dios renueva las fuerzas, nos da capacidad extraordinaria y hace que todo lo que nos rodea tan solamente sirva para que podamos crecer, fortalecernos y sortear todos los obstáculos, porque Dios va peleando tu batalla todos los días. ¿Lo crees? Que Dios bendiga a cada familia, cada hogar, y que podamos depender de Él cada día más. Tu obediencia siempre va a determinar tu futuro. De eso queremos hablar en esta oportunidad. Tu dependencia de Dios, tu obediencia a Dios, a su palabra, siempre va a determinar tu futuro y el mío y el de cada uno en esta vida. Quiero tomar como base una palabra que es contundente. Cuando uno lee la palabra de Dios, hay historias, hay escritos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento que son realmente contundentes y marcan para nuestro bien, marcan para nuestra vida, nos hace reflexionar la palabra de Dios, nos hace pensar. Y qué importante que es cuando el Espíritu Santo nos habla, más cuando uno tiene que impartir la palabra y tiene que animar y a veces exhortar al pueblo de Dios. El Espíritu Santo también me habla. Y cuando me habla, me hace reflexionar en cuanto a la tarea personal y lo que cada uno tenemos que tomar en cuenta para que Dios pueda guiarnos. La palabra obediencia es una palabra importantísima, trascendente. Significa cumplimiento de un mandato o una orden, cumplir una asignación. Y en la palabra de Dios siempre vamos a encontrar el énfasis que hace el Señor en cuanto a la obediencia, porque lo contrario es la desobediencia, y la desobediencia emana del mismo infierno. Y los que conocemos la historia sabemos que Satanás desobedeció y luego impulsa al hombre a la corona de la creación para que también desobedezca. Y pasa lo que pasa, que usted ya conoce la historia de la raza humana. Primera de Samuel, capítulo 13, los versículos 13 y 14 dicen lo siguiente. Entonces Samuel dijo a Saúl, está hablando del profeta Samuel y está hablando del rey Saúl, el primer rey de Israel. Locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué increíble esta palabra, qué tremenda esta palabra que narra la palabra de Dios, que dice la Biblia. Y este es un punto muy trascendente, importante. Era un momento en donde los cielos se abrieron para Saúl, las oportunidades, lo que iba a suceder con él, con su generación.
lo que Dios en el cielo tenía preparado para él. Tremenda oportunidad, tremenda posibilidad y una confirmación de parte de Dios a lo que sería asignado, no como algo temporal, sino para que pudiese permanecer, desarrollarse, fortalecerse e impartir correctamente y establecer principios de gobierno, principios del reino y todo lo que Dios para él tenía. Verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. En otras palabras, Saúl pierde tremenda y trascendente oportunidad. Pierde una oportunidad exclusiva que había de parte de Dios para él. Lo que podía haber sido algo duradero pasó a ser temporal. Se debilitó proyecto de Dios en Saúl. Y lo narra una palabra tan clara, la Biblia, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, dice el Señor, no has guardado lo que Jehová te mandó. Si miramos esta historia, nos damos cuenta que se repite en la vida del ser humano una y otra vez. Por eso Dios en su palabra nos anima. ¿A cuánto les gusta eso? Pero también Dios nos exhorta. ¿Cuántos me dicen amén? Dios nos corrige y Dios nos direcciona para que tomemos conciencia cuán importante es la obediencia en el ser humano, guardar los principios, guardar los valores, guardar lo que está establecido en la palabra de Dios. No dice la Biblia de que seamos perfectos, pero sí somos perfectibles. Tenemos el Espíritu Santo, tenemos los dones, tenemos el cielo a nuestro favor, tenemos la oración, tenemos el ayuno, la relación con Dios todos los días, bajo la palabra de Dios, bajo los principios de Dios. No importa lo que suceda alrededor, no importa lo que se apruebe en leyes en un país. La palabra de Dios no es quebrantada bajo los principios de Dios. Nada ni nadie podrá quitar los principios establecidos por Dios. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Jesucristo. ¿Cuánto le aplauden? Con toda la fuerza. Nada va a cambiar lo que Dios ha establecido. Nada va a mover tu vida de lo que Dios ha anclado. Pero qué importante que es tomar en cuenta los mandamientos de Dios, los estatutos de Dios, los principios de Dios, los valores de Dios, vivirlos, disfrutarlos e impartirlos. Y eso genera lo que Dios desea en la vida de las personas. El derecho para Saúl era maravilloso. Él tenía el privilegio de poder ser el hombre que Dios estaba posicionando, pero él cerró la puerta. Él cerró la puerta. Él tomó otras decisiones. Él pensó de otra forma. El enemigo logró filtrar en su mente pensamientos, ideas, seguramente el entorno no le ayudó. O vaya a saber que otras cosas, su relación con Dios se debilitó. Los principios de Dios no fueron tomados de en serio
Y a mí me enseña mucho la palabra de Dios aquí en esta historia, porque todos tenemos un estrato social de donde hemos salido, ¿sí o no? Y dice la Biblia que Saúl sale de un hogar, de una familia, aparentemente de un campesino, que tenía ganado, que tenía campo. Su padre Cis, que dice la Biblia, 1 Samuel 9:3, narra algo de la historia. Usted puede estudiar esta historia y Dios le va a enseñar muchas cosas más. Y dice la Biblia que era un hombre sencillo, humilde, sensible, obediente a su padre natural. Se le perdieron unas asnas. Y dice la palabra de Dios que le dijo, ve y busca esas asnas. Y Saúl con los criados allí de la casa, los sirvientes, obedece, va en busca de esas asnas. Dice que él dependía de los criados. Era un hombre que quería aprender. Se dice que era tímido. Y así comienza su historia. Pero esta palabra, ese mensaje, por eso el título, que tu obediencia, mi obediencia, va a determinar tu futuro y el mío. De una manera o de otra, pero marca. Pero algo pasó en el medio, en la vida de Saúl. Y Dios sigue haciendo lo mismo que en aquel entonces. Por eso hoy Dios llama de cualquier estrato social, de repente un albañil, Dios lo llama y lo posiciona, ¿sí o no? De repente el hijo de un campesino, Dios lo llama, porque Dios llama y forma a las personas. Dije que Dios llama y forma y los posiciona donde Él quiere. Por eso usted va a escuchar que un profesional de repente es tocado por Dios a través de su Espíritu Santo, es llamado, o el hijo de un profesional, en cualquier lugar, y no interesa la situación de cada familia. Saúl buscando las asnas, Dios se encuentra con él. Y si usted conoce la historia, dice la Biblia que Dios le sale al encuentro. Y buscando las asnas, el profeta viene y algo se confronta en Saúl, algo pasa en su interior. Levante su mano al cielo y diga, yo creo que en el cielo todo está determinado. Y cuando Dios se me cruza en el camino, lo que Él ha determinado, pase lo que pase, si soy obediente, va a suceder. ¡Aleluya! Va a suceder. Si soy obediente, va a suceder. Si aprendo la obediencia, va a suceder. Y le dice el profeta, Dios te está llamando, y cae la unción sobre él. Dice la palabra que fue mudado en otro hombre. Un hombre que fue simplemente a buscar unos animales. Pero la presencia de Dios lo inunda. Y el profeta de Dios, la voz de Dios, viene y le dice, hay algo de parte de Dios para ti. Hay un propósito de Dios para tu vida. Te vas a encontrar con una compañía de profetas. Y allí Dios te va a hablar. Allí algo va a suceder en tu interior. Lo que Dios ha determinado para ti no tiene límites. Comienza a caminar ese camino. Y dice la Biblia que Saúl fue mudado en otro hombre. ¿Cuántos desean que el Espíritu Santo les toque y los transforme, los llene de unción, de pasión, de revelación y comience por el Espíritu Santo a tener el discernimiento dónde Dios se mueve, qué Dios está haciendo y cuál es el propósito para su vida? Y dice la Biblia que Saúl, en ese contexto que decía recién, comenzó a caminar en ese camino extraordinario. Y el profeta le dice, el tema de los animales es un tema secundario, Dios se encargó de eso.
Todo eso ya está encontrado, es un plano secundario, pero hay un propósito de Dios extraordinario para tu vida. Y ahí comienza Saúl, como tú y como yo, a caminar un camino totalmente distinto. Primero, lo que vemos es que tenemos un Dios de tremendas oportunidades. Dije que Dios es un Dios de oportunidades. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha dado oportunidades una y otra vez? Y Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos le aplauden a Dios? No hace acepción de personas. Él levanta a los ricos, a los pobres, a los humildes. Los capacita, los forma y los hace guerreros valientes. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios de quien predicamos. Y a Él sea toda la gloria siempre. La oportunidad fue extraordinaria para Saúl, pero el amigo falló. A lo mejor decimos, pero qué tremendo este Saúl. Ahora, cuidado, si la palabra lo dice es para que reflexionemos. Es para que todos nosotros pensemos y digamos que Dios nos esté guiando de una manera maravillosa. Hay tres cosas que son para mí marcas en la vida de Saúl, que cuando comenzó a trascender y Dios comenzó a guiar sus pasos y comenzó a posicionarlo y llegó a ser el hombre más importante de Israel, ocupando el primer cargo y todo el equipo que tenía y la unción de Dios en él. Qué tremendo que Dios, qué tremenda obra Dios empezó a hacer en su vida. ¿Cuántos lo desean? Diga, yo deseo eso. Pero la rebeldía susurró a los oídos, a la conciencia de Saúl, algunos descuidos en ese proceso de Dios. La impaciencia, que es muy familiar de la incredulidad. Porque Jesús dice que al que cree todo le es posible, ¿sí o no? Al que cree depende, el que cree espera, el que cree obedece. Ocupa el lugar que tiene que ocupar, siempre bajo la dirección divina. Cuando Dios mueve, todo se mueve. Y cuando Dios determina, nadie te podrá mover. Porque lo que Dios hace es maravillosamente poderoso. Y dice la Biblia que 1 Samuel 13:9, que tenía que ofrecer el profeta holocausto, una ofrenda muy especial. Y en todo lo que se había organizado y en todo el proceso que se estaba por llevar adelante, el profeta en 7 días venía e iba a cumplir lo que tenía que hacer y lo que iba a desarrollar. Pero Saúl, algo había pasado en él. Se puso ansioso, creyó que si viene el profeta viene, pero también deja entrever la Biblia que Samuel ya era entrado en años. Y algunos sostienen que también pensó, ya está viejito el profeta, cuidado. La cosa no es contra el profeta, es contra Dios. Y dice la Biblia que Saúl, en la impaciencia, dijo, traedme el holocausto y las ofrendas, yo lo haré. La Biblia dice que él no era sacerdote, no lo podía hacer. No lo debía hacer. Pero la rebeldía lleva a esos cauces. La ambición de poder descontrola a la gente. Ese es usurpar un lugar que no corresponde. Eso puede pasar a cualquiera de nosotros. Dios asigna cosas concretas y bajo obediencia Dios abre los cielos. ¿Cuántos aplauden a Dios? Y bajo obediencia Dios abre los cielos. Y cuando él estaba ofreciendo el holocausto, cuando él estaba haciendo lo que no tenía que hacer, aparece el profeta.
Y comenzaron las idas y vueltas en la vida de este hombre llamado Saúl. El orgullo se familiarizó con él. Se olvidó de dónde Dios lo había llamado. Se olvidó todo lo que Dios había hecho en él y lo que Dios tenía proyectado hacer con él. Seguramente el poder, seguramente la trascendencia. Ahora tengo un lugar. Ahora tengo poder. Usted puede pensar muchas cosas más de lo que ha sucedido en la vida de este hombre. Y la desobediencia viene y golpea en el desarrollo del crecimiento y del ministerio y del reinado de Saúl. Cuando Dios le da órdenes específicas, ya no obedece como tiene que obedecer. Primera de Samuel 15, 9 al 14, usted tiene una historia de lo que Dios había ordenado que él haga en cuanto a los enemigos. Matar a Agag y a todo lo que poseía, porque era el mandato de Dios para trascender en lo que estaba en el propósito de Dios. Y qué interesante. Saúl hizo lo que él quiso, no lo que se le ha ordenado hacer. Y no solamente dejó con vida al enemigo, sino que tuvo el discernimiento para dejarse para sí las vaquitas más gordas. Qué interesante, ¿no? Y cuando llega el profeta, él trata de decir lo que no se puede tapar. Y Dios revela allí y le dice el profeta, está todo bien lo que estás diciendo, pero yo oigo balidos de vacas. Levante su manito al cielo y diga, lo que para mí parece que está oculto en la presencia de Dios, todo está descubierto. ¿Usted cree en eso? Yo puedo a la gente, puedo a las personas decir, hacer, pero delante de Él hay otros principios y hay otros valores. El sabio Salomón dice, capítulo 14 de Proverbios, verso 9, que los necios se mofan de sus pecados, de sus errores, se deleitan sobre sus errores. O sea, cuando se llega a esos extremos, en donde ya se cauteriza lo que dice Pablo, la mente de las personas. Número 2, la desobediencia no tiene justificación delante del Señor. No se puede justificar. Se le puede encontrar todas las vueltas habidas y por haber. Pero es justamente lo opuesto a la obediencia. La desobediencia siempre tiene un origen, tiene una intención y tiene una motivación. Por lo tanto, cuando se tiene la confrontación, la desobediencia queda sin recursos. Es como la mentira. El que hace un hábito de la mentira para tapar dicha mentira o para sobrevivir a dicha mentira, tiene que buscar otra mentira. Y va a ir dando esos pasos hasta que de repente va a quedar en descubierto. Número 3, debemos saber en lo personal, como familias, como iglesia y en todas las áreas de nuestra vida, que la obediencia y la desobediencia dan forma a tu vida, a tu existencia, a tu presente, a tu futuro. Forman. ¿Qué es lo que hacen? Dan forma. ¿Para bien o para mal? La obediencia va a afectar siempre positivamente. ¿Cuántos agarran esa palabra?
La obediencia siempre va a afectar positivamente en tu vida. Siempre. Y la desobediencia siempre va a afectar negativamente. Parece un ABC, pero es una forma de vida. Es lo que va formando a la persona, va formando a la familia, va formando el carácter, la entrada, la salida de cada uno. Y le va dando también una visión en esos niveles, un desarrollo de la vida en esos niveles, porque se hacen hábitos en la vida de las personas. Y a nadie nos conviene entrar en esos niveles o entrar en esos territorios, ¿verdad? No nos conviene. Diga, a mí me conviene ser obediente, guardar lo que Dios quiere que guarde, caminar bajo la nube de Dios, bajo los principios de Dios. Y el Espíritu Santo te va a guiar. Dios va a pelear tus batallas todos los días y te va a dar discernimiento para sortear los obstáculos. Y te vas a dar cuenta que cuando estás en el marco de la obediencia, siempre te va a ir bien. Siempre te va a ir bien. Hay cosas que se pierden por desobedecer y no se recuperan tan fácilmente. Hay cosas que de repente no las vas a recuperar más. Hay oportunidades en la vida de los hijos de Dios que se dan una vez. Lo que le pasó a Saúl no se volvió a repetir. Fue una oportunidad para él. Fue una posibilidad extraordinaria para él. Fue un derecho otorgado del cielo para él. Una elección divina con propósito eterno, glorioso, maravilloso, que iba a trascender en la vida de él, la impartición y en las generaciones. Y recompensa eterna. Y todo lo que podemos pensar de lo que Dios puede hacer. Y no volvió más. Cuando Saúl se dio cuenta de lo que estaba Dios mostrando y de lo que el profeta soltaba sobre él y de lo que él había ya decidido y se dio cuenta lo que estaba sucediendo, hay una reacción en su vida frente a esta situación. Y dice la palabra de Dios, primera de Samuel 15, 27, que Saúl reacciona. Mayormente el que hace mal las cosas va a reaccionar tratando de justificar lo que es injustificable. Y dice la palabra de Dios que se abalanzó sobre el profeta y le tomó el manto y le arrancó un pedazo del manto, se lo rasgó. Y el verso 28 viene respuesta de Dios a Saúl y le dice: lo que acabas de hacer con el manto, lo que acabas de realizar, dice Dios, así es rasgado tu reino hoy de Israel. Diga: Dios del cielo y de la tierra, ven en mi auxilio. Todos los días yo te necesito en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué es la historia de Saúl? Hay muchas más cosas que uno puede desarrollar, pero estúdielo. Le va a enseñar al Espíritu Santo. Pero su final fue muy triste. Dice que los enemigos comenzaron a ir contra él. Lo hirieron. Vio la destrucción. Vio que no había alternativas. Porque cuando Dios quita su bendición, es muy difícil. Cuando Dios cierra los cielos, es muy difícil. Primera de Samuel 31:4
Cuando Saúl vio todo lo que estaba sucediendo, ya habla del final de él. Saúl toma su propia espada y se echó sobre ella. El hombre que Dios había ungido, el hombre que Dios había posicionado, el hombre que tenía un propósito de Dios, el hombre que iba a trascender, el hombre que iba a impartir valores y principios, no supo guardarlos por desobedecer. Cuando el escudero, verso 5, vio que Saúl caía muerto, también se arrojó sobre su propia espada. El que lo custodiaba, el que era parte del equipo, y murió con él. Verso 6, así también, ese mismo día que murió Saúl, murieron sus 3 hijos, su escudero y todo su equipo. Diga, yo hago un blindaje en mi mente. Vamos, dígalo en fe, hago un blindaje en mi mente. En el nombre de Jesús. Lo que Dios ha comenzado en mi vida, que el Espíritu Santo me dé discernimiento para que yo no entre en el territorio de la rebeldía. No quiero perder nada, nada. Quiero ganar todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene. Levítico capítulo 26, dice la palabra de Dios algo trascendente. Y esta historia de Saúl tiene que también hablarnos a nosotros, como hijos de Dios, como iglesia de Cristo. Cuando las bendiciones de Dios vienen, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estarán nuestras motivaciones? Cuando te das cuenta que Dios te ha sacado del lodo del pecado, te ha sacado de un lugar muy simple, muy sencillo, intrascendente, y Dios comienza a darte, a bendecirte y a bendecirte, y los cielos se abren y dones se activan, talentos son consagrados, y de repente te encuentras posicionado en niveles extraordinarios. Esto es en la vida personal y también ministerial. Todo lo que Dios quiere hacer con el ministerio, con tu vida, con la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a estar nuestro corazón en el presente y en el futuro bajo la bendición de Dios? Que nada nos saque de ese territorio. Nunca se olvide, nunca nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado, cómo Dios ha trabajado y en obediencia hasta dónde Dios nos quiere llevar. Aplauda a ese Dios. Pero nunca se olvide, nunca permita que la rebeldía golpee su corazón. Trate siempre de depender de Dios, aun si trasciende, aun si es promocionado, aún si es reconocido. Nunca se olvide que hay alguien que tiene el control de todas las cosas. Si usted es bendecido, comienza a manejar mucho dinero, no se olvide que el dueño de todo es Él. Amén. Y si usted aprende ese principio, Él le va a dar más. Y se va a multiplicar cada vez más. Y usted va a trascender cada vez más. Y cuanto más Dios lo eleve en su propósito, en su visión, usted más gloria le va a dar a Él. Y va a tomar lo que dijo Juan el Bautista. Es importante que Él crezca y que yo mengüe. Levítico 26:3 dice Dios: si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos,
y los pusieres por obra. Dios quiere que te des cuenta lo que Él te dice. Dios nos habla para que nos demos cuenta lo que en el cielo Dios puede hacer y soltarlo sobre tu vida. En base a lo que la Biblia dice, si tú lo puedes creer, Dios lo va a hacer. Si guardas mis mandamientos, si te conduces en mi propósito, si no despistas en el camino y tomas los principios y nada ni nadie te mueve, hay promesa mía para ti. La Biblia dice que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y estaba solo allí, pero dependía de Dios. Y fue todo muy difícil. Pero dice la palabra de Dios que él obedecía principios de Dios y se estableció en las promesas de Dios. Y cuando el rey Nabucodonosor pone delante de él todos los brujos y todos los magos para que interpreten lo que no era posible interpretar porque no tenían la revelación de Daniel, la Biblia dice que Dios guardó el corazón de Daniel. Nada le pudo afectar a él. Le han tocado en la cultura, le han tocado con la comida, le han hecho un montón de cosas, pero nadie pudo doblegar sus principios y valores para con Dios. Y dice la Biblia que Dios hizo que Daniel sea 10 veces mejor que todos los demás. Aplauda a ese Dios. Dios puede hacer eso. No hay cosa difícil para Dios. Pero si somos obedientes a Él. Verso 4 de Levítico 26 dice: yo daré vuestra lluvia a su tiempo, y la tierra tendrá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. En base a la obediencia, la tierra va a producir fruto. En base a la obediencia, tu vida, tu matrimonio, tu familia va a dar fruto. En base a la obediencia, tu entrada y tu salida te va a ir bien. ¡Aleluya! Yo no sé por qué no le aplaude al rey. En base a la obediencia, vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Dice el Señor, por tu obediencia, tu trabajo tendrá paga. Dios no es deudor de nadie. Dios paga y paga bien. La obediencia abre los cielos. Y Dios dice: a mis hijos les va a ir bien. Vamos, levante sus dos manos y diga: yo recibo de Dios. Quiero ser obediente porque sé que me va a ir bien. Que me va a ir bien. Y a mis hijos les irá bien, y habitaréis seguros en vuestra tierra. Y yo daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien los espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias. La obediencia te da derecho a tener cobertura de Dios de noche y de día. Los ángeles que suben y bajan sobre tu vida, tu casa, tu trabajo, todos los días. Es un derecho que Dios te otorga. Aplaude, aplaude, aplaude. ¡Aleluya! Todo eso te entrega el Señor y nadie te va a hacer daño. Dije que nadie te va a hacer daño. Y la espada no pasará por vuestro país. Mire qué glorioso sería si en un país se reconociera a Dios y a sus principios. Ese país no entra en guerra. Ese país tiene cobertura. Ese país da fruto y fruto en abundancia. Eso enseña la palabra de Dios. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. 5 de ustedes van a perseguir a 100, y 100 van a perseguir a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. La obediencia te va a dar seguridad, y los que te desean el mal serán confundidos.
Dije que los que te desean el mal serán confundidos y Dios te va a seguir prosperando, te va a seguir bendiciendo y lo que te rodea no te va a afectar. La obediencia desata toda esa gloria. Paraná será bendecida, Entre Ríos será bendecida, Argentina será bendecida. Atamos, amarramos todo principado. Levante su mano, póngase de pie y diga: Señor, yo ato, amarro todo principado que se mueve en esta ciudad. Vamos, acompáñeme, iglesia. Amarro todo principado de la provincia de Entre Ríos, de la República Argentina, y declaro libertad sobre esta tierra. Declaro fructificación sobre esta tierra. Declaro cielos abiertos sobre esta tierra. Usted tiene palabra de Dios y tiene autoridad para hacerlo. Porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y se multiplicarán y afirmaré mi pacto con vosotros. Dios no te va a dejar solo. Dios va a estar contigo todos los días. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo, porque lo nuevo viene. Aún lo que tienes, dice la palabra, tendrás que dejarlo porque viene nuevo. Aleluya. Viene algo nuevo. Viene algo nuevo. Aleluya. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo. La presencia de Dios va a estar con tu vida todos los días. La gloria de Dios se va a manifestar todos los días. Y cuando hay presencia de Dios, las tinieblas huyen. Comience a orar, diga: Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Vamos a su altar allí y grite al cielo. Diga: Señor, cuando empiezo a pensar, me doy cuenta de dónde tú me has sacado. Lo tremendo que has hecho en mi vida. Señor, lo trascendente que ha sido y es tu poder. Y dónde me has posicionado. Señor, dame sabiduría. Vamos, grite al cielo. Reclame presencia de Dios. Si usted está en obediencia, tiene derecho. Si usted guarda preceptos de Dios, principios de Dios, usted tiene derecho legal en Cristo Jesús para oponerse todo tiempo a las tinieblas y a poder de los demonios. Y mientras sigue orando la iglesia, luego de escuchar la palabra, hay alguien aquí en el auditorio o que nos está siguiendo por las redes, que necesita a Jesús, que nunca rindió su vida a Cristo. Dios tiene un proyecto para tu vida. Él tiene un camino abierto para tu vida, para tus hijos. Pero tienes que tomar una decisión, recibir a Cristo en tu corazón, como tantos ya lo hemos hecho. Te invito a que lo hagas en este momento. Repetí conmigo esta oración diciendo: amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Pero yo declaro ahora que te necesito, Señor. Jesús, yo te abro mi corazón. Te pido perdón por mis pecados y me declaro tu hijo. Gracias, Jesús. Amén. Si has hecho esa oración, levanta tu mano bien arriba. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bien arriba. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Deje su mano levantada rápidamente. Los hermanos se van a acercar allí para orar por usted, para ayudarle. Deje levantada su mano un ratito. Y si alguien que nos está escuchando en la radio, nos está siguiendo en las redes, tomó la decisión, escríbanos, queremos ayudarle. Padre, gracias por estas vidas. Yo las bendigo, Señor. Y que tu palabra los conserve, los direccione en paz, en amor, todos los días, para la gloria del Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos.